mecanismo de 6 eslabones. En este caso es una posición, déjenme llamarle cerrada, déjenme expresarla de esa forma, ¿vale? Y en este caso una posición abierta, ¿vale? Entonces, para que vean precisamente algunas de las aplicaciones que tiene este mecanismo. Nuevamente, otra variante de lo que es un mecanismo de 4 barras o de 4 eslabones, a pesar de que no parezca, quiero que vean, tracen precisamente las líneas que les comentaba, uniendo precisamente cada una de las conexiones, y ese es el equivalente. Nuevamente, vean qué forma tiene lo que es nuestro elemento fijo. Como tal, es una línea que va de donde estoy moviendo el cursor, de este punto a este otro punto, pero como tal, vean, físicamente es el equivalente a lo que es una placa. Nuevamente nosotros damos el movimiento de entrada en esta balancing, porque no es una manivela, se mueve lo que es el acoplador y evidentemente de igual forma se mueve nuestro elemento de salida, que es donde nosotros estamos sentados. También vimos lo que son los mecanismos simples. Yo les comentaba que a partir de 2 eslabones y una conexión podemos precisamente conformar o comenzar a conformar lo que son los mecanismos. Lo que es una tijera, ojo, en este caso vendría siendo un balancín, ¿vale? No me conviene que la tijera de vueltas completas, evidentemente. Utilizamos un par de revoluta y en esta posición estaríamos hablando de una fase de trabamiento, ¿vale? Que es precisamente cuando las hojas están alineadas. Lo que es una calafateadora o una pistola para silicón, nuevamente, es el equivalente, aclaro, a lo que es un mecanismo de leva con seguidor alternativo. ¿Por qué les digo que es el equivalente? Porque aquí prácticamente tenemos un movimiento de oscilatorio, perdón, que esto vendría siendo lo que es un balancín, no da vueltas completas, y por acá adentro movemos lo que es este seguidor. Aquí, chicos, chicas, dependemos también de esta piececita. Esta piececita evita precisamente que este seguidor se regrese. ¿A qué me refiero? Cuando nos acabamos precisamente el tubo de silicón, nosotros apachurnamos esta pieza, liberamos a esta, la regresamos y ya podemos cambiar el tubo de silicón. Si no liberamos, evidentemente no vamos a poder cambiar el tubo. ¿Sí me explicó? Esto es un tipo de mecanismos que se le conoce como unidireccional, ¿vale? O también se le conoce como de trinquete. Internamente, y aquí se logra ver, tenemos lo que es un resorte. Ese resorte precisamente nos ayuda a ir transmitiendo el movimiento de manera regulada, si lo quieren ver así, a lo que es nuestro seguidor, ¿vale? Esperen tantito que reaccione mi compu. Ahí está. Lo que es nuevamente una aplicación del mecanismo de 4 barras o de 4 eslabones, no pasa nada. Específicamente lo que son las pinzas de presión, nada más aquí quiero que observen dónde damos el movimiento de entrada, como les comentaba, vendría siendo en el acoplador. Este vendría siendo mi elemento número 3 y mi elemento de salida, o nuestro elemento de salida serían las mortazas, ¿vale? Y nuevamente aprovechamos una fase de trabamiento de bloqueo precisamente para sujetar lo que es la pieza, ¿vale? En este caso nos beneficia la fase de trabamiento o de bloqueo. Nuevamente, un mecanismo simple. En ese caso damos el movimiento de entrada, lo que es este volantito de color negro. Y aquí aparece precisamente lo que es un par helicoidal. ¿Por qué? Porque nada más basta con que yo gire precisamente el volante para que esta pieza sube o baja según sea el caso, ¿vale? Otras aplicaciones de lo que es el par helicoidal, vean, en una llave Stilson o en un perico, precisamente, nosotros nada más giramos esta pieza o en su defecto esta piececita y esta sube o baja y esta se acerca o se aleja según sea el caso, ¿vale? Mecanismos simples a final de cuentas. Lo que es el MVC en ese caso son las fases de bloqueo, lo que yo les llegaba a comentar, lo que es el punto muerto superior y el punto muerto inferior, cuando se alinean precisamente todos los elementos de ese mecanismo, ya sea en la parte superior o en la parte inferior, ¿vale? Este mecanismo, bueno, es un descansapiés, se puede decir así, de una cama que utiliza un quiropracta.
Específicamente me llamó la atención porque analizándolo dije, bueno, es un mecanismo de 4 barras. Ojo, en este caso es un mecanismo de 4 barras de doble balancín. Tanto la línea esta rosa que estoy trazando aquí como la línea azul, no es conveniente que dé vueltas completas. Y el acoplador, vean, es esta pieza precisamente donde vamos nosotros a depositar nuestros pies. ¿Vale? Entonces, esto precisamente no nos conviene que dé vueltas completas, por eso es una aplicación de lo que es un mecanismo de 4 barras, doble balance. Este es que no sé cómo llamarle, un artefacto, una máquina, un mecanismo propiamente dicho, que se utiliza en el caso, por ejemplo, del aeropuerto o en los aeropuertos para empujar al avión y posicionarlo en determinada andén o en determinada pista, ¿no? En este caso, utilizamos lo que son precisamente este gato hidráulico, ¿vale? Sale el émbolo, mueve lo que es un balancín y hacemos que esta pieza baja o suba, ¿vale? Esto es con la finalidad precisamente de que se enganche a determinada altura. No todos los aviones son iguales, por lo tanto debemos de tener precisamente esta versatilidad. Aquí quiero que ustedes observen que hay unos resortes aplicados. Al momento de que nosotros liberamos la presión del cilindro hidráulico del gato, el resorte ayuda precisamente a reposicionar a todo nuestro mecanismo en la posición neutra, se puede decir así. Aquí ya empezamos a utilizar fluidos de trabajo como es el aceite, ¿vale? Lo que es una silla de un dentista o un odontólogo, precisamente esto me llamó la atención porque este es un mecanismo o el equivalente a un mecanismo de colisa. Evidentemente esto que está acá abajo es el elemento fijo, perdón, esto vendría siendo, déjenme llamarlo así, lo que es la manivela. Aquí internamente, no sé si se alcanza a ver en la imagen, hay un como tornillo. Ese tornillo se le conoce como husillo, chicos, chicas, es el equivalente a claro. Entonces, nuestro elemento de salida prácticamente es esta parte, ¿vale? O esta pieza que nos ayuda a subir o a bajar, se puede decir así, lo que es la unidad, ¿vale? Esta es otra aplicación, se puede decir así, del mecanismo de colisa. Es como funciona. Vean, ahí se va introduciendo lo que es el husillo. Esta pieza evidentemente va bajando. ¿Hasta dónde baja? Hasta quedar casi colineal a lo que es el elemento fijo o el eslabón fijo, ¿vale? Y ahí podemos declarar que es una fase de trabamiento o de bloqueo, ¿vale? Eso es nada más como para recapitular, déjenme llamarlo así, lo que es las fases críticas de bloqueo. Déjenme cambio de presentación, nada más denme un segundito. Entonces ahí nuevamente lo que estábamos viendo, eso fue mecanismos básicos, se puede decir así, o simples. Comenzamos a platicar la clase anterior acerca de la primera familia o la primera clasificación que correspondería a los mecanismos de 4 eslabones. Dentro de los 4 eslabones empezamos a hablar acerca de los 4 barras. Esas son las posibilidades que podemos llegar a tener. Ya más o menos ahorita les enseñé algunas de las aplicaciones. Lo que es el 4 barras y aquí en la parte inferior se pueden dar cuenta que está aplicada lo que es la mentada ley de Grasham, donde ustedes pueden observar que este es un mecanismo de 4 barras de doble manivela. Aquí el eslabón más pequeño viene siendo lo que es el elemento fijo, por esa razón tanto entrada como salida da vueltas completas. En este otro caso, es lo que yo les llegaba a platicar, es un mecanismo de manivela contra balancín. El eslabón fijo precisamente es nuestro elemento de entrada, o a esto me refería que el elemento más pequeño está articulado respecto al fijo. En el tercer caso se conoce como un mecanismo de 4 barras de doble balancín, evidentemente entrada y salida no dan vueltas completas. El elemento fijo es paralelo, el elemento corto o el más pequeño es paralelo a lo que es el eslabón fijo. Y finalmente lo que es el arreglo de paralelogramo. Tanto entrada como salida tienen la misma longitud y tienen la misma inclinación, por lo tanto, en ese caso, el acoplador que está opuesto a lo que es el elemento fijo desarrolla movimiento de traslación curvilínea. Estas son algunas simulaciones, vean, de un mecanismo de 4 barras de doble balancín. Acuérdense, en ese caso, bajo esa configuración, podemos llegar a tener hasta 4 fases de trabamiento o de bloqueo. ¿Vale? Hasta. No siempre se cumplen todas, chicos. ¿De qué depende?
del movimiento propiamente dicho de todo el mecanismo. ¿Sopas? Esta es otra aplicación, en este caso es del mecanismo que les comentaba de paralelogramo, o también se conoce como un mecanismo de doble manivela. ¿Vale? Entrada y salida, vean, dan vueltas completas. El acoplador como tal es una traslación curvilínea. ¿Vale? Y finalmente, vean, un mecanismo de doble balancín. Tanto la entrada como la salida no dan vueltas completas. ¿Vale? Vean cómo se comporta lo que es el acoplador, así como un pequeño brinco, déjenme llamarlo así. ¿Vale? Trabaja por arriba. Déjenme, se los vuelvo a poner, no pasa nada. Trabaja por arriba, como les comentaba. Y ahí, vean, ya vieron que a eso me refería cuando no les recomendamos que trabajáramos o se trabajase con lo que es la igualdad. Ese es un brinco que da lo que es el acoplado. ¿Sale? Por esa razón no se les recomienda que se trabaje con la igualdad de la ley de Grashof. Después vimos lo que es el manivela de la corredera, una de las aplicaciones, nuevamente, motor de combustión interna. El movimiento de entrada es en el pistón, el de salida es en lo que es el cigüeñal o lo que es el equivalente a la manivela. Si llegaron a tener o tienen precisamente en casa una máquina de coser, es también un manivela de la corredera, nada más que ahí el movimiento de entrada cambia. El movimiento de entrada se da en lo que es la manivela y el de salida es en lo que es la aguja. Estas son algunas aplicaciones, bueno, simulaciones, mejor dicho, de cómo se comporta un manivela biela corredera centrado. Vean, ahí llega el punto muerto superior, punto muerto inferior. ¿Vale? Es lo que ocurre internamente en un motor de combustión interna. Y ahora, ¿cómo se comporta un manivela biela corredera descentrado? A ver si logran ver precisamente que hacia la derecha se mueve a determinada velocidad y hacia la izquierda a una velocidad diferente. Prácticamente es imperceptible. Ahorita se los voy a enseñar de otra forma, no pasa nada, ¿vale? Pero si se dan cuenta, trabajan de la misma forma, evidentemente la única diferencia es que no están centrados. Prácticamente es la única diferencia. Hablamos así mismo de lo que es el mecanismo de Colisa. En algunos toldos de algunos negocios, precisamente, tenemos el equivalente a un mecanismo de Colisa. ¿Por qué les digo el equivalente? Porque evidentemente aquí la manivela no nos conviene o no es conveniente que dé vueltas completas. En ese caso se trataría de un balancín. ¿Por qué? Por el rango de movimiento. El elemento de salida nos ayuda precisamente a mantener tensa lo que es la lona, ¿vale? O la manta, lo que sea, e internamente precisamente utilizamos lo que es un collarín, ¿vale? Entonces son aplicaciones de un mecanismo de colisa, ahorita les enseño otra. El doble corredera, como se dan cuenta, esta es la forma más básica, la forma más clásica. Hay diferentes configuraciones. Les digo, mecanismos es un mundo, no pasa nada, pero es la representación precisamente de un mecanismo de doble corredera. Conectar una corredera con otra utilizando lo que es un acoplado. Estas son aplicaciones del mecanismo de colisa, como en la parte superior izquierda. En ese caso vendría siendo un mecanismo de cepillo o de Whitworth, que también se conoce como un mecanismo combinado. El mecanismo de colisa, si se dan cuenta, es esta parte donde estoy moviendo precisamente mi cursor, ¿vale? En ese caso, como les comentaba, ahí estamos, ¿cómo se llama? Interpretando que es un mecanismo de colisa, perdónenme. Entonces, ahí dependemos que nos alimente precisamente los engranes que están del lado izquierdo. Y a la salida prácticamente tendremos la corredera, en ese caso es el equivalente, se puede decir así, o es la forma en la cual nosotros podemos representar una limadora, perdónenme, ¿vale? No sé si tengan alguna duda hasta ahí. Esta parte, ahorita déjenme, se las represento. Profe, Vale, ¿podría dime. regresar al mecanismo de Colisa
que acabo de mostrar. Voy. Aguántame un segundo. Ahí. No. Ese. ¿Este? Ah, sí. El Dime. de abajo es el que dice que es la entrada. No. La entrada es esta. Dame un Eh, segundo. Espérame tantito. Dame un segundo. Espérame. ¿Se puede dibujar, no? Aguántame tantito. Según yo sí, pero no sé qué le pasa. Ahí está. Este. Esta línea roja es mi elemento, se puede decir así, de entrada en mi mecanismo de colisa. Aclaro. ¿Por qué? Porque aquí el movimiento prácticamente de cómo funciona todo esto, dame un segundo, es alimentando lo que vendría siendo el toldo en la parte superior. Nada más deja que... Dame un segundito porque ya se me perdió mi mouse. Voy. Lo que pasa es que con un gancho, se puede decir así, no sé si han visto cómo funciona esto, dan un movimiento precisamente de entrada, de rotación. En ese caso, maldita sea, ahí, perdón. Aquí nosotros con un ganchito damos el movimiento de entrada, se despliega precisamente lo que es la lona y esto, se puede decir así, se mueve al final. Ojo, en este caso, como yo les digo precisamente, ahí debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque precisamente a mí me interesa el mecanismo de colisa, nenes, ¿vale? Por eso les decía, y aquí hacía un poquito de referencia, es el equivalente. Prácticamente no me estoy centrando en el elemento flexible. En ese caso, precisamente, vendría siendo un balancín porque no da vueltas completas. No sé si me doy a explicar. Entonces, bueno, ya nos dijo cuál es el de entrada, es un de una manivela, no, un Ah, balancín. este es un Ujú, balancín, no da un vueltas balancín. completas. Igual el de abajo es un balancín. Ajá, este. Y también, bueno, y la parte que conecta ese segundo balancín con donde se despliega también es uno, o cómo se consideraría ahí. O sea, de la parte donde está la lona. No, lo que pasa es que así en conjunto es un mecanismo combinado. Ah, ok. Todo. Esto es un mecanismo combinado. ¿Vale? Ok. Ahí si lo quieres ver de esa forma, podemos decir que son 4 barras. Bueno, déjame llamarlo propiamente. Es un 4 eslabones. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un eslabón flexible. Por ejemplo, mira, dame un segundo. A ver si te pinto así. Lo que yo te comentaba, maldita sea. Esta parte, ¿qué le pasa a mi computadora? Dame un segundo, porque ya se trabó mi compu. Bueno, la parte de arriba, donde te dije que se movía con el gancho, aquí, ¿sale? Esa vendría siendo una manivela, ¿cierto? Esa es una manivela. Lo que es propiamente la lona vendría siendo lo que es un acoplador. Y este vendría siendo, si te das cuenta, mi elemento de salida. El fijo vendría siendo la pared, ¿sale? Entonces, por eso te digo, es un equivalente, ¿sale? Ah, Ahora, ese 4 barras alimenta a un mecanismo de colisa, donde el movimiento aquí evidentemente es en la guía hace que se deslice el collarín y esto vendría siendo otro balancín, no dan vueltas completas. ¿Dónde está precisamente el mecanismo de colisa? Por eso era el comentario que les hacía. El mecanismo de colisa, que no pinto. Es esto nada más, ¿vale? Ese es el mecanismo de colisa. Lo demás, evidentemente, ya forma un mecanismo combinado en conjunto.
Ok, ¿Sí? gracias, ya quedó claro, profe. Vale, ya está. ¿Alguna otra duda, nenes, nenas? Va. Entonces, Profe, mande, dime. ¿es combinado por la manivela que dijo que tiene arriba? Ujú. Mira, dame un segundo. Creo que ya empezó a reaccionar un poquito mi compu. Esta vendría siendo una manivela, ¿vale? Déjame les cambio el color. La lona, esto vendría siendo un acoplador, ¿vale? Y esto azul ay, vendría siendo nuestro balancín, ¿sale? Eso son 4 barras. Evidentemente la parte de la pared vendría siendo el fijo, entonces es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahora, el elemento de salida del 4 barras, chavos, chicas, ¿sale? Vendría siendo el elemento de entrada del mecanismo de colisa. ¿Por qué? Porque este movimiento es un movimiento de oscilación, ¿cierto? Por aquí nosotros tenemos una corredera y a la salida tendríamos este balancín. Por lo tanto, esto que voy a encerrar, esto, nada más esto que estoy encerrando, ese es un mecanismo de colisa. Es la aplicación de esto. ¿Sí? ¿Tienes? Ok, vale. Sí, profe. Entonces, continuando con esto, chavos, chicas, vean, esto viene siendo en conjunto, aclaro, en conjunto el equivalente a un mecanismo de colisa. ¿Por qué razón? Tenemos el fijo, lo que es el cilindro, el émbolo y en este caso la compuerta. ¿Sale? Entonces, en ese caso, si se dan cuenta, como tal no hay un collarín. ¿Qué es lo que es el equivalente? Es el émbolo, lo que hay aquí adentro, lo que hace que se salga o que se meta, se puede decir así, eso es el equivalente al collarín. Nada más comenzamos a jugar con las geometrías, comenzamos a jugar precisamente con la forma de los eslabones, chicos. A eso es lo que me refiero, ¿vale? Entonces, este cilindro genera o nos permite desarrollar un movimiento de rotación, ¿vale? Ahí está, un movimiento de rotación. El émbolo, un movimiento, chicos, nena, un movimiento de traslación. Ahí está, ¿vale? Y la manivela, o como lo quieran ver, que es esta parte, me genera otra rotación. No sé si me explico. Vaya, vean, te los dibujo otra vez. En este caso, como yo se los dibujé, bueno, perdón por mis líneas, déjenme verlo, es azul, por aquí estaría la corredera, ¿sale? Y finalmente la manivela, ahí, de esta forma. Estos movimientos que yo les marqué aquí, los vemos acá. Esta de color morado rota, vean, ¿sale? O es una tendencia a rotar. La corredera desliza. Ay, Dios. La corredera desliza, ¿sale? Y finalmente, la guía oscila o en su defecto también rota. Entonces, quiero que vean que estos movimientos aparecen aquí. Por eso les digo que son equivalencias. ¿Sí queda un poquito más claro? En ese caso, abajo, el verde es un Ajá. balancín. Sí. El cilindro émbolo, ese es ¿un qué? Balancín también. Ok. Pero también es una guía móvil. Ujú. Ok. Exactamente. Sí, es que a veces como que pienso que tiene que ser uno u otro, pero pueden ser ambos, No, ¿no? no. Lo que pasa es que, por ejemplo, el nombre propio, por ejemplo, es manivela. ¿Por qué te digo que es manivela? Porque puede dar vueltas completas. Sin embargo,
En este caso, por ejemplo, déjenme borrar un poco mis líneas feas. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente estamos trabajando en el mismo plano, déjame llamarle, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Eso evita precisamente que la pieza verde que tú me comentabas, o que me comentan, dé vueltas completas. ¿Por qué? Porque no es necesario, no se requiere. A menos de que se requiera que se den vueltas completas, precisamente, se dispone, pero de lo contrario, no. En la vida real, por ejemplo, un cilindro hidráulico, donde lo han visto en una retroexcavadora, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, la cuchara o el cucharón de la retroexcavadora, ¿nos conviene que dé vueltas completas? No, ¿por qué? Porque basta con un rango de movimiento, una tendencia a rotar menos de 180 grados para levantar precisamente la carga. Por esa razón, no es recomendable que dé vueltas completas. Pasa exactamente lo mismo aquí. Como no me interesa precisamente que se den vueltas completas o que se desarrollen vueltas completas, por esa razón precisamente no pasa nada. Simplemente, te digo, se representa. Si yo lo trabajase solito, puedo decir que es una manivela. Pero ya aplicado, decir, oye, pero es que no da vueltas completas. No importa, es un balancín. El cálculo entre una manivela y un balancín es el mismo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a rotar. ¿Por qué? Porque tiene desplazamientos angulares, tiene velocidad angular y tiene aceleración angular. ¿Sí me explico? Sí, profe. Vale. Más dudas, chicos, chicas, si es que las tienen. Profesor, Mande. ahorita me surgió una duda. En el caso de cuando tenemos un eslabón conectado a un punto fijo y aparte también a un acoplador, pero nada más tiene movimiento oscilatorio, ¿sí es balancín o una barra? ¿O podría ser las dos? Como su nombre, A ver, digamos ya. Ajá. a ver si entendí tu pregunta, nada más. Dame oportunidad. Espérame tantito. Dices que tengo un punto fijo. Ajá. Y en No lo estoy medio. haciendo, ¿eh? Espérame. Ajá. Dame un segundo, espérame, porque mi compu ya se está trabando otra vez. Mm, voy. Reacciona. En un punto fijo, o sea, ok, las hilachas. Ahí está. ¿Este es mi fijo? Ajá. Ahí está. Ok. Ahora tengo un eslabón aquí. Ajá. Pero justo Ok, dale. de la mitad sale otro Ajá. eslabón que sería un acoplador que conecta, digamos, a otro mecanismo. O sea, mi pregunta Aquí. nada más es que, ajá, Ajá. cuando tienes ese eslabón a un punto fijo, pero y tienes otro eslabón conectado que sirve como acoplador, pero en la mitad, en otro punto, ¿el nombre correcto sí sería balancín? Si va a estar haciendo un movimiento oscilatorio. Sí. Tú También dices del podría ser, rojo, sí. ajá, una barra Ujú. también podría ser un balancín con movimiento oscilatorio. Una Claro. barra. Ok, Ajá. gracias. Es que la única diferencia, por ejemplo, la única diferencia que existe entre una manivela y un balancín es el rango de movimiento. Manivela da vueltas completas, balancín no da vueltas completas. Esa es una. Dos, puede ser una placa, puede ser una barra o puede ser un cuerpo, una manivela o un balancín. No pasa nada. No sé si queda un poquito claro esa parte. Sí, profe, gracias. Va. ¿Alguna otra duda, nenes, nenas? Profesor, Mande. ¿Qué onda? el que está fijo es par de revoluta, ¿no? En el dibujo que hice acá abajo. Sí, sí, en ese que Sí. hizo. Ajá. Pero si pusiéramos otro fijo al final del morado que dibujó, Ajá. ¿qué tipo de par prismático? No, ¿qué tipo de par cinemático sería el acoplador?
Aguántame tantito, porque si yo a ese eslabón morado lo uno con el fijo, en automático tengo 3 pares de revoluta y formo una armadura. Mira, dame un segundo. Voy. Ah, maldita computadora. Dame un segundo. ¿Qué le pasa a esto? Ok. Lo que pasa es que un par de revoluta, ¿qué es? ¿O cómo lo estás entendiendo? Es el que gira sobre un eje. Y Ojo. tiene movimiento de rotación. Exacto, bien. ¿Me pueden dar la diferencia entre un movimiento de rotación y un movimiento de oscilación, por favor? Es que creo que ahí está el error. O bueno, no el error, sino que las dudas que están teniendo, chicos. Rotación El que es una vuelta guste, chavos. completa. Y traslación. Rotación, vuelta bueno, completa, bien. y traslación yo siempre lo relaciono con un péndulo, digamos. O sea, no tiene un movimiento completo. Una vuelta Oscilación, completa, exacto, bien. digamos. Ujú, bien. Entonces, ¿en qué difiere? Nada más en el rango de movimiento. Pero una cosa es el movimiento del eslabón y otra cosa el movimiento que me permite la articulación. Por ejemplo, imagínense un volante. ¿Ya está? Ahora imagínense un péndulo, como dice su compañero. ¿En qué cambia el punto de unión de uno y otro? No sé si me explico. No cambia, ¿o sí? Solo el movimiento de los cuerpos. Solo cambia el movimiento, exacto. Bien. Pero así, el punto de unión, se puede decir así, déjenme llamarlo o expresarme de esa forma, no cambia. ¿Por qué les digo que no cambia? Porque no, nada más en ambos casos nos permite una tendencia a girar. No sé si me estoy dando a explicar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ojo, un par de revoluta puede dar vueltas completas el elemento o puede oscilar. Es una tendencia a rotar. Así si quieren llámenlo nada más. Para que yo diga que es un par de revoluta. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Profe, Nenes. Mande, dime. disculpe, solamente le quería No, preguntar dime. si lo puede repetir otra vez. O sea, la rotación, recuerdo nada más que dijo que la oscilación tiende a rotar y la rotación, ¿cómo era? No. ¿Te refieres al movimiento o al par? La duda. Al movimiento, justo lo que acaba de decir. Ok. Una rotación da vueltas completas. Se cumplen 360 grados. Una oscilación son menores a 360 grados. ¿Sale? Un par de revoluta es una tendencia a rotar. Tendencia a rotar de vueltas completas o no de vueltas completas, el par se llama revoluta. ¿Sí, chavos? ¿Tienen A? Sí, profe. Muchas gracias. Vale. No, ¿de qué? ¿Alguna otra duda? Profesor, yo tengo una duda. Dime. ¿Hay relación entre una leva y un balancín o una manivela? Porque, bueno, ahorita mencionó que podría ser una placa, ¿no? Pero ahorita me estaba visualizando y si fuera una placa ya sería una leva, ¿no? ¿O cómo estaría eso? No. ¿Qué diferencia? Lo que pasa es que un volante, una leva, un balancín son elementos totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Una leva es un elemento de entrada, desarrolla movimiento de rotación, pero específicamente ese movimiento se llama rotación no centroidal. ¿Sale? Un balancín es un elemento que no da vueltas completas. ¿Y cuál fue el otro que te dije? Ay, perdón. Un volante. Ojo, un volante da o genera movimiento de rotación, pero centroidal. Voy para allá. Dame un segundo. Por ejemplo, esta barra que estamos viendo, este es otro ejemplo de lo que es un mecanismo de colisa, chicos, chicas. Nada más que esta barra precisamente
desarrolla movimiento de rotación completa. Aguas aquí, ¿qué es lo que cambia? Es el punto de unión. Aquí, si se dan cuenta, nenes, nenas, no hay una corredera intermedia. Aquí aparece un J2, ¿vale? ¿Qué movimiento desarrolla este elemento rojo? De oscilación. Una oscilación. No da vueltas completas. ¿Por qué me atrevo a decirles que no da vueltas completas? Porque precisamente por el rango de movimiento que tiene esto. No sé si me explico. Sí, profe, es que se me confundió la palabra. Eso No sí. pasa nada. No pasa nada. Ahora, ¿me creerían que este mecanismo es el mismo que tengo aplicado aquí? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Y qué cambia? Sí es el mismo, chavos. ¿Qué es lo que cambia? Vean, aquí yo tengo una barra que es una manivela. Yo aquí tengo un volante. Lo único que cambia es la geometría. Aquí precisamente esta misma ranura la tengo aquí. Este puntito de contacto que es un J2 lo tengo aquí. Ojo, aquí el movimiento que desarrolla esta pieza que tiene la ranura, aquí lo tengo indicado, fíjense. Es una oscilación, una tendencia a rotar, no pasa nada. Pero esa tendencia a rotar la estoy aprovechando para transformarla a una traslación. Esto es precisamente un mecanismo combinado, ¿sale? Y el mecanismo que lo alimenta o el mecanismo principal, como le quieran llamar, es un mecanismo de colisa o la tercera inversión. No sé si vamos bien, chicos, no sé si haya más dudas, nenes, nenas. Profesor, yo tengo una duda. Dime. Con respecto a los 2 grados de libertad, es porque oscila y se traslada Ajá, a este punto, ¿no? exacto. Ajá, así es. Ah, ok, gracias. Ujú. Y profe, a lo que había comentado Vale. mi compañero antes, entonces, Ajá. una leva, volante, ¿es necesario que sean placas o barras o hay como? Para que sea yo considero algo como un volante, sí. Una Y, leva, precisamente, hay de diversos tipos. De hecho, quiero llegar a ese punto, chavos. Denme un segundo. De hecho, no se me ha olvidado la pregunta de tu compañero. Aguántame tantito. Pero un volante y una leva no es lo mismo. Aguas. ¿En qué difiere? Principalmente en el tipo de movimiento. Vaya, no es lo mismo, chicos, una rotación centroidal y una rotación no centroidal. Ojo, en la rotación centroidal se nos pueden llegar a presentar o podemos generar círculos concéntricos. ¿Sale? Hagan de cuenta un compás. El compás, cuando nosotros trazamos un círculo, eso estamos generando una rotación plana y específicamente una rotación centroidal. ¿Sí? Ahora, imagínense que agarren, híjole, ¿cómo les puedo decir? Un palo de una escoba en uno de los extremos. ¿Ya está? Y lo ponen a dar vueltas. ¿Esa rotación es centroidal o no centroidal? no centroidal, No centroidal. ¿Por qué no es no centroidal? porque lo agarramos a un extremo. No, porque no coincide el eje de rotación, que es nuestra mano, con el eje geométrico precisamente o el centro de masas de lo que es el palo de escoba. Esa es la única y pequeña diferencia. No sé si me explico. Ok, profe, sí, ya ¿Sí? le capté. Ahorita les voy a dar un ejemplo, nada más denme chance de llegar ahí. Entonces, continuando con los mecanismos de cuatro eslabones, perdónenme, que estábamos viendo, también les platiqué un poquito acerca de lo que es el yugo escocés. Quiero que observen precisamente esta T característica del propio yugo escocés. En este caso, precisamente, esta es una de las aplicaciones que les comento. Este es un tipo de bomba, se puede decir así, de desplazamiento positivo. Mientras que de un lado admito el fluido, en el otro lo estoy expulsando y después de este lado admito y de este lado expulso. ¿Vale? Entonces, aquí aprovecho precisamente, se puede decir así, la traslación en ambos lados de lo que es el mecanismo. ¿Vale? Es como traté de dibujárselos cuando se los di a conocer y estas son algunas alternativas que podemos llegar a presentar o con las cuales podemos llegar a trabajar. Comenzamos con otra de las familias, otra de las clasificaciones que se conoce como mecanismos de retroceso rápido, chicos, como su nombre lo dice, avanzan en un sentido a determinada velocidad, pero regresan a una velocidad mayor.
uno de los claros ejemplos es el mecanismo de 4 barras, ¿vale? 4 barras específicamente manivela contra balancín. También tenemos al manivela biela corredera descentrado. Aquí lo que yo les comentaba. Prácticamente necesitamos ver este ángulo de desplazamiento que se llama beta y este alfa. Aquí si se dan cuenta hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? De esta línea punteada a donde está esta otra sólida. Esta diferencia es el rango precisamente que los hace distintos. Por lo tanto, por esa diferencia en estos ángulos de avance y de retroceso, se considera como un mecanismo de retroceso rápido. El mecanismo de Whitworth o cepillo, de igual forma, vean, alfa es mayor que beta. Como beta es menor, aquí puedo decirles que el ángulo beta es el ángulo de retroceso. Regresa a una velocidad mayor. Pasamos a los mecanismos de línea recta, como su nombre lo dice. Un punto situado específicamente en alguno de los elementos nos genera precisamente esa trayectoria recta. Ojo, recta. La recta puede ser inclinada, puede ser paralela, puede ser perpendicular, como ustedes gusten y manden, pero siempre nos va a generar trayectorias rectas. El ejemplo más evidente o clásico es precisamente el manivela biela corredera, donde podemos ver esa trayectoria recta, ya sea en la aguja, en el pistón o en la corredera. Por esa simple razón, podemos denominarlo como un mecanismo de línea recta. El mecanismo de Watt, en ese caso, chicos, chicas, es un mecanismo de 4 barras de doble balancín. En este caso, un punto, si se dan cuenta, situados, ahorita se va a detener, un punto situado sobre lo que es el acoplador, ¿sale? Ahí precisamente se nos está generando una línea recta, que es esta diagonal que están viendo aquí. Esta media circunferencia precisamente nos permite generar o completar el ciclo de movimiento del propio mecanismo, ¿vale? El mecanismo de Roberts, en este caso lo voy a considerar, o se considera, mejor dicho, como un mecanismo ojo y aguas de 4 eslabones. ¿Por qué razón? Porque en ese caso el acoplador, nenes, nenas, precisamente es una placa. Ojo, ahí está la clave. Si ustedes observan, en la placa, ¿sale? Es en el vértice libre, perdón, tenemos un punto P, ahí se ve. Ese punto P precisamente nos genera una línea recta colineal, déjenme llamarlo así, a lo que es el eslabón fijo, ¿sale? Pasamos a lo que es el mecanismo de Chebyshev. Nuevamente es un mecanismo de 4 barras de doble balancín. Ahí quiero nuevamente que ustedes observen que en el acoplador precisamente sigue situado en lo que es el punto P. Ese punto P nos vuelve a generar una línea recta paralela a lo que es el punto fijo o el elemento fijo, ¿vale? Tenemos el mecanismo multibarra porque obviamente tengo varias barras conectadas entre sí, ¿sale? En este caso se le conoce también o se le llega a conocer como inversor de Pauselier. El punto que nos genera precisamente la línea recta es este punto D. Ustedes se dan cuenta, vendría siendo una línea recta perpendicular a lo que es el eslabón fijo. Y finalmente llegamos a lo que es el mecanismo de Cookens. Nuevamente es un mecanismo de 4 barras. En ese caso me atrevería a decirles que es un mecanismo de 4 barras de manivela balancín, donde el punto P está situado en el extremo libre de lo que es el acoplador y de igual forma, perdón, nos genera una línea recta paralela a lo que es el elemento fijo. Por esa simple característica, por esa simple razón, se consideran como mecanismos de línea recta, ¿vale? Pasamos a los mecanismos de trazo, como su nombre lo dice. Este tipo de mecanismos o esta clasificación de mecanismos son mecanismos o elementos que precisamente nos permiten generar ya sea trayectorias establecidas o determinadas trayectorias, según sea el caso. Para ello, no sé si llegaron a utilizar lo que son las plantillas o lo que son los curvígrafos. En el caso de las plantillas, evidentemente ya tenemos las formas establecidas. En el caso del curvígrafo nos permitía precisamente generar curvas, precisamente, y de diversas naturalezas. Dependiendo de la curva que nosotros deseáramos, es precisamente la que íbamos nosotros a seguir en determinada posición. Dentro de ellos tenemos algo que se conoce como un torno copiador. En el caso del torno copiador precisamente nos permite generar
o que fabriquemos precisamente piezas siguiendo el contorno de una pieza original, déjenme llamarlo así. Un ejemplo claro es cuando nosotros vamos a sacar un duplicado de una llave. En este lado pues, se pone la llave original, déjenme llamarla así, y con este palpador vamos siguiendo precisamente la irregularidad de la llave. Pero evidentemente tenemos que ir cortando o desbastando lo que es la forja nueva. En este caso, esta es una herramienta de corte, ¿vale? Lo que es el pantógrafo, no sé si lo llegaron a utilizar. Yo digo que difícilmente o ni siquiera lo conocían. En este caso, también este mecanismo lo podemos denominar como un mecanismo de línea libre. Los anteriores, si se dan cuenta o lo analizan así, ya son trayectorias establecidas. En el caso del pantógrafo de línea libre, aquí tenía una serie de perforaciones o escalas. Con este palpador nosotros íbamos siguiendo el contorno, el perímetro de la figurita, se puede decir así, y bajo este esquema que tengo del lado izquierdo, puedo decir que estamos amplificando la imagen, ¿vale? De igual forma podíamos reducirla a determinada escala según sea la necesidad. Se le dice de línea libre, ¿por qué razón? Porque nosotros podíamos seguir la forma que nosotros quisiéramos o deseamos y precisamente el palpador o la pluma precisamente nos genera la misma o nos reproduce el mismo movimiento. Por eso se le conoce también de línea libre. Pasamos a los mecanismos de cámara, como su nombre lo dice, nenes, nenas, son aquellos mecanismos donde dentro de una cámara precisamente se lleva a cabo o se da el movimiento precisamente de entrada. Entonces, ahí vamos a comenzar con lo que se conoce como motor de aire caliente o también conocido como motor Stirling. Dependemos en este caso de una fuente de calor para incrementar la temperatura, en este caso del aire. ¿Por qué razón? El aire caliente se vuelve menos denso y tiende a subir, el aire frío por ser más denso tiende a bajar. Por ese movimiento natural y si se dan cuenta aprovechando lo que es un manivela biela corredera, obtenemos o aprovechamos ese movimiento. Tenemos también lo que son las máquinas de vapor. En este caso nada más estamos cambiando el fluido de trabajo, seguimos dependiendo de una fuente de calor para hacer un cambio de estado precisamente del agua, generando vapor. Este vapor sale a determinada presión, a determinada temperatura. Al momento de pasarlo dentro de una cámara, este se expande por ser un gas, déjenme llamarlo así. En este caso, nuevamente, mediante un manivela biela corredera, aprovechamos el movimiento natural que se produce. Lo que son las turbinas de vapor, en este caso, nuevamente seguimos trabajando con vapor, pero específicamente utilizamos o aprovechamos lo que se denomina como tobera. Lo que es la tobera, literal, hagan de cuenta que es un embudo. Al momento de que nosotros hacemos pasar determinada cantidad de vapor por lo que es la tobera, incrementamos lo que es su energía cinética. Al incrementar la energía cinética y direccionarle específicamente lo más tangente a lo que son a los álabes, que es propiamente la turbina, hacemos precisamente que esa turbina gire y aprovechemos precisamente ese movimiento de rotación para generar ya sea electricidad o mover determinadas máquinas. El MVC, nuevamente, pero en este caso aplicado a lo que es un motor de 4 tiempos, ¿vale? En este caso dependemos de la cámara de combustión, que es esta parte de acá arribita, ¿vale? Para que en este caso, que es el punto muerto superior, estamos comprimiendo lo que es la mezcla. Viene aquí el chispazo, la explosión es demasiado brusca dentro de lo que es la cámara, le cedemos la energía a lo que es el pistón a la biela a lo que es el cigüeñal, pasa lo que es el punto muerto inferior, que vendría siendo el tercer tiempo, y el cuarto otra vez va para arriba hasta repetir lo que es su ciclo de movimiento. Pero aquí el intercambio precisamente o el movimiento de entrada se da en el pistón. Un equivalente es el mentado motor rotativo, también conocido como Wankel. Aquí como tal no hay pistón, aquí como tal no hay biela, hay menos elementos en movimiento, por lo tanto, y lo que les comentaba, si hay menos elementos en movimiento, evidentemente es un poco más eficiente. Se siguen produciendo o se siguen aprovechando precisamente los 4 tiempos, sí, pero con menores elementos, por eso es más eficiente. Las turbinas hidráulicas de igual forma, aquí específicamente, bueno, no aparece ¿cómo se llama? Un elemento que se le conoce como caja espiral. Dentro de esa caja espiral se lleva a cabo el intercambio de energía potencial a energía de velocidad. ¿Por qué razón? Aprovechando estos álabes nos ayudan a direccionar lo que es el flujo del agua, ¿sale? Y hacerlo incidir lo más tangente posible a lo que es la turbina.
Sobre el eje de la turbina viene un generador y es como se genera precisamente la energía eléctrica en una central hidroeléctrica. En el caso de los motores neumáticos estamos cambiando de fluido. Si se dan cuenta, antes era agua, vapor, gas, pueden ser gases también. Y en este caso estamos utilizando lo que es el aire. Seguramente cuando han ido en la calle, han visto cuando le ponen en la torre a las calles con un se me fue. Con un taladro, es que no es un taladro, es un cincel neumático propiamente dicho. En ese caso, precisamente con el aire, precisamente al hacerlo pasar por una serie, en este caso sería el equivalente a engranes, pueden ser lóbulos, ahorita les explico un poquito más a detalle. Precisamente incrementamos la presión del aire y nos ayuda precisamente a mover esa herramienta neumática, se puede decir así, ¿vale? Lo que son las bombas, nuevamente regresamos a utilizar agua. Este tipo de bombas son como las que tenemos en casa, ¿vale? Bomba propiamente dicho es la parte plateada, el otro es un motor eléctrico simplemente, ¿vale? Tenemos de dos tipos, a lo que se conoce como bombas de desplazamiento positivo, que son del lado izquierdo, y las bombas rotodinámicas o centrífugas. En ese caso, las bombas de desplazamiento positivo utilizan o hay de diversos tipos. La diferencia entre una y otra es que las bombas de desplazamiento positivo internamente aprovechan la diferencia en el volumen de lo que es la cámara. Aquí esta de émbolo, me atrevo a decirles, el principio de funcionamiento es un manivela biela corredera. Mientras que uno admite, el otro precisamente expulsa y viceversa. En el caso de la rotodinámica o centrífuga, en este caso dependemos del motor eléctrico, precisamente que le transmite el movimiento de rotación a lo que es el eje a lo que es el rodete. Esta es la caja espiral que les comento, como caracol que se ve aquí. En ese caso, ahí es donde se lleva la transformación de energía de velocidad a energía de presión, ¿vale? Este es otro tipo de bombas de desplazamiento positivo que se le conoce como bomba de paletas. Cada una de estas piezas, aquí por ejemplo, y esto me va a servir para el compañero que me preguntaba acerca de lo que es la leva. En este caso, esta pieza verde, no sé si se alcanza a ver o se logran apreciar, está de manera excéntrica a lo que es la carcasa, que es la parte roja. Gracias a esa excentricidad, chicos, chicas, estas piececitas grises, que son las mentadas paletas, precisamente internamente tienen un resorte, el cual las obliga a siempre estar en contacto con lo que es la carcasa. La parte azul o celeste es el fluido de trabajo. En ese caso, si se dan cuenta, hay una pequeña reducción en el volumen del mismo. Por lo tanto, por esa reducción del volumen y por la excentricidad, nos permite lo que es el incremento de presión o, en su defecto, de velocidad del fluido. Esta es una bomba real. Si no mal recuerdo, la traían los bochitos precisamente, ¿vale? Vean, las paletitas eran muy pequeñitas, son como pequeñas laminillas, chavos, ¿vale? También tenemos a lo que se conoce como un soplador de Roots o bomba de lóbulos. En este caso, nuevamente, por la diferencia en el volumen de la cámara, precisamente se propicia o se da lugar al movimiento del fluido. Ojo, ahí ustedes van a observar o observan precisamente tres imágenes distintas. ¿Por qué razón? Porque depende del fluido que nosotros estemos desplazando, va a ser el tipo de rodete u órganos internos que vamos a estar ocupando. Aquí me atrevo a decirles que con este fluido morado, es una densidad mayor a las dos restantes. ¿Por qué razón? Simplemente por el perfil de este elemento interno, ¿vale? Es un fluido más denso, más viscoso. Por eso, en ese caso, ese tipo de rodete precisamente nos permite o nos beneficia precisamente para propiciar el movimiento del mismo. Nuevamente aparece el MVC, nada más que aquí cambia el elemento de entrada. En este caso, el elemento de entrada es en el cigüeñal o la manivela y nuestro elemento de salida es en el pistón. Aquí directamente dependemos de esta pieza de acá arriba, que se le conoce como un plato de válvulas. Cuando el pistón baja, se abre una válvula, admite el aire. Cuando el pistón sube, se cierra esta válvula de admisión y se abre esta, ¿sale?, de escape. Obviamente, como el aire es un gas se puede comprimir o incrementa precisamente su presión dentro de lo que es la cámara. Al momento de abrir nos permite precisamente
enviar el aire a determinada presión y a determinada temperatura al recipiente y ahí mantenerlo hasta que se requiera. Lo que son los cilindros hidráulicos en neumáticos, utilizamos, ¿cómo se llama? Aceite y lo que es aire principalmente, chicos. Nuevamente, dentro de lo que es la cámara es donde se lleva a cabo precisamente el movimiento de entrada y viceversa, ¿vale? Pasamos a los mecanismos de acoplamiento de ejes. Tenemos de diversos tipos. En este caso vamos a tener prácticamente ejes que no están alineados o que no son colineales, ejes que están alineados, velocidad no constante y velocidad constante. De acuerdo a lo que nosotros necesitemos, va a ser el tipo de mecanismo que podemos llegar a aplicar. En este caso, vamos a comenzar con los ejes que no son alineados o no son colineales y de velocidad no constante. A este tipo de mecanismo se le conoce como una junta universal o cruceta de Hooke. Esta prácticamente la traen o las han visto seguramente en los camiones de carga, las camionetas de 3 toneladas. Es la que conecta la caja de velocidades. Utilizan una flecha que es esta, que se le conoce precisamente como eje cardán y conecta precisamente lo que es el diferencial o el mentado calabazo. En maquinaria agrícola, perdón, vulgarmente se conoce como tomas de fuerza, ¿vale? Esto es importante, ¿por qué razón? No es necesario que los ejes estén alineados, pero implica precisamente a que la velocidad no sea constante. Tenemos lo que es la junta Oldham, si recuerdan, y siempre me pasa lo mismo, siempre se me olvida esta. Si recuerdan, yo les platicaba acerca de un par que se llama par plano, que es el contacto entre dos superficies planas, pero que nos permiten traslación en X en Y y además una rotación sobre un eje perpendicular a dichas superficies. Esto es lo más parecido, se puede decir, a este tipo de par también. Cada una de estas piezas, dorada o plateada, la que ustedes están viendo, se conecta al eje motriz, la otra al eje conducido y ambas se conectan mediante esta pieza blanca o negra, según sea el caso, pero esta conexión nos permite o es cuando los ejes no están alineados o no están colineales. Precisamente estas funcionan o hacen la función de ser un par de correderas, pero además transmiten el movimiento de rotación. Acoplamientos flexibles, en este caso utilizamos un polímero en medio precisamente para absorber todos los desplazamientos y los esfuerzos longitudinales que se den durante la transmisión del movimiento. Pasamos a los acoplamientos con velocidad constante o también conocidas como juntas homocinéticas. Si se han metido, por ejemplo, abajo de su carro, seguramente han visto esta pieza. Esta pieza precisamente es la que transmite el movimiento de la caja de velocidades a lo que son las ruedas. En este caso, a esta se le conoce como RCEPA. Específicamente lo que cambia entre una y otra son los órganos internos. Aquí, si se dan cuenta, son puros balines, ¿vale? Es el equivalente como a la articulación que tenemos en el hombro. También tenemos otra que se conoce como tracta. Aquí, si se dan cuenta, no hay balines, sino que hay como medias lunas, déjenme llamarla así, que se le conoce como nueces. Si llegaron a tener muñequitos de acción, chicos, chicas, por ejemplo, estos generalmente los traían los muñequitos de acción precisamente para simular los movimientos que tenemos en los hombros o en las piernas. Pasamos a los mecanismos con ejes que forzosamente deben de estar alineados para poderlos aplicar. En este caso llevan la misma velocidad, ¿sale? Se le conoce como mecanismo de platillo. En este caso, en este extremo, ¿sale? Se conecta a un eje motriz, el otro un eje conducido y se unen ambos como si fuera un cople mediante tornillería. También las hay con engranes, evidentemente cambian los órganos internos, nuevamente en un extremo eje motriz, en el otro eje conducido. De manguito, esto es el equivalente a lo que es un cople común y silvestre, nada más que con sus elementos de seguridad, en este caso su cuñero, ¿vale? Hay de cadenas, en este caso son cadenas de rodillo, como las traen las motos o en su defecto las bicicletas. Nuevamente, eje motriz, eje conducido. De disco elástico, nuevamente, el disco elástico, o en este caso se utiliza el disco, un polímero para absorber esos esfuerzos longitudinales que se pudiesen llegar a producir durante la transmisión del movimiento. Pasamos a los mecanismos de velocidad variable. En este caso, prácticamente nada más hay de un tipo, que en este caso específicamente es para precisamente poder embragar, en este caso, las velocidades de un carro. Eso se le conoce como embrague o clutch. Es como funciona precisamente el vehículo que tienen en casa.
Hay de distintas formas, como lo pueden ver, es un engrane cónico por el perfil que este tiene. Están utilizando un resorte. El resorte es precisamente para garantizar ¿qué cosa? Que el clutch siempre esté o permanentemente abierto. Hasta que nosotros obligamos al momento de empujarlo con el pedal, obligamos a que este se embrague, podamos meter la velocidad. Al momento de soltar lo que es el pedal del mismo, el resorte obliga a que se separe, ¿vale? Pero eso es por geometría. Los hay hidráulicos, en ese caso estamos utilizando un fluido de trabajo para actuar precisamente este tipo de mecanismo. En este caso se le conoce a esto como un freno de prone para detener, se puede decir de manera gradual, lo que es el movimiento. ¿A qué me refiero? Hagan de cuenta que es una correa enrollada a lo que es un eje y al momento de que nosotros tensamos lo que es la correa o la banda, precisamente comenzamos a detener el movimiento. Los hay electromagnéticos, en este caso inducimos una corriente precisamente para producir lo que es el acoplamiento o mediante un resorte por un inversor de corriente, ahí precisamente generamos que se desacople. Hay mecanismos para transmitir velocidad variable, en este caso son poleas variables, como lo ven. En este caso, hagan de cuenta que son 4 discos, 2 arriba y 2 abajo. Cuando estos 2 discos o estos 2 platos se separan, la banda cae, mientras que estos 2 discos se juntan. En este caso estaríamos yendo de un arreglo de polea pequeña a uno grande. En este caso tenemos baja velocidad. Si se invierten, estos 2 discos ahora se juntan, la banda se sube, estos se separan y la banda cae. Aquí vamos de una polea grande a una polea pequeña. En este caso iríamos a alta velocidad. La banda no es como una banda común y silvestre de esas de hule, sino que son bandas metálicas. Esto es metálico, ¿por qué razón? Para soportar precisamente los esfuerzos al momento de juntar, se puede decir así, los platos y la banda precisamente suba o baje fácilmente sobre esos platos, ¿vale? Si no mal recuerdo, un auto de la Nissan trae este tipo de transmisión. Pasamos a mecanismos de movimiento intermitente, como se les había comentado, y aquí si recuerdan, dentro de los mecanismos de 4 eslabones también les había platicado acerca de la cruz de Malta. Prácticamente la cruz de Malta, en este caso se desaparece la corredera intermedia, que es un acoplador, y nos permite transformar un movimiento del disco verde constante a un sexto de vuelta del rojo. Esta es una forma característica que tiene este tipo de mecanismo de cruz de Malta. ¿Dónde lo pueden ver o dónde lo pudieron ver? Seguramente, no sé si en casa tuvieron, por ejemplo, de las cámaras fotográficas de rollo, por ejemplo. Nosotros teníamos que girar como un volantito, ¿sale? Girábamos un volantito, ese volantito alimentaba una cruz de Malta, nos hacía pasar precisamente la película, o sea, tomábamos una foto, girábamos y ya teníamos otra película preparada para seguir tomando las fotos, ¿vale? Ya son muy viejas, evidentemente ya están prácticamente descontinuadas, salvo casos muy extremos. Nuevamente, y aquí, por ejemplo, surge, en este caso, lo que me comentaba por ahí un compañero. Esto es una leva, es una pieza no forzosamente centrada, déjame llamarla así, que tiene movimiento o rotación en estos ambos casos, ¿vale? Las fases que se llevan a cabo dentro de lo que es la cruz de Malta y dentro de estos mecanismos intermitentes, chicos, no recuerdo si lo platiqué con ustedes, la verdad, pero alguien, por ejemplo, ahí me decía acerca de las eslingas, por ejemplo, o de una matraca, de lo que son los mentados trinquetes. En ese caso se los conoce como mecanismos unidireccionales. Unidireccionales, ¿por qué razón? Porque nada más nos permiten el movimiento hacia un solo sentido. Prácticamente, esto no lo puedo denominar engrane, ahorita les voy a explicar el por qué. Esto tiene un perfil del diente distinto a lo que tiene un engrane. Dependemos de esta como uñeta, déjenme llamarla así, que esta uñeta o gatillo nos evita que la cosa esta dentada invierta su movimiento, a menos de que nosotros rompamos este contacto, ¿sale? Es como funcionan precisamente las eslingas, ¿vale? ¿Dónde lo han visto? Precisamente en las matracas, ¿sale? O en los juegos de autoclav. Nosotros tenemos esta palanquita. Esta palanquita lo único que nos ayuda es precisamente para cambiar de posición ¿sale? Esta pequeña uñeta. Si la colocamos en un sentido, se puede decir así, apretamos o en su defecto aflojamos precisamente de acuerdo a lo que nosotros necesitemos.
pero estos son precisamente mecanismos unidireccionales. Pasamos a los mecanismos de avance continuo. Prácticamente aquí nada más tenemos de un tipo, que es un tipo de rotación. Como su nombre lo dice, nada más podemos transmitir el movimiento hacia un sentido. ¿A qué me refiero? Alguien por ahí me decía, oye, por ejemplo, en mi bicicleta, yo nada más, si yo pedaleo hacia adelante, evidentemente avanzamos. Si nosotros invertimos los pedales, nada más escuchamos como que truena. Hagan de cuenta que su bicicleta trae un sistema de esta forma. Cada una de esas bolitas o balines, propiamente dicho, caen en determinada posición y si caen en esa posición, transmitimos el movimiento. Si caen fuera de esa posición, prácticamente no podemos transmitir el movimiento. Es como funcionan este tipo de mecanismos. Pasamos a los mecanismos con eslabones deformables. Ya les había platicado un poco acerca de los eslabones deformables. Tenemos de muchos tipos, específicamente aquí estamos viendo los primeros que serían sólidos deformables, lo que son las cadenas de rodillo, que son las de las bicicletas o las de las motos. Puede ser o de elevación, que en este caso son como polipastos o también se les llega a conocer como garruchas, ¿vale? Los resortes, flejes y muelles nuevamente serían sólidos deformables. Los más tradicionales o los más conocidos son de torsión, compresión o en su defecto tensión, ¿vale? Estos son los mentados flejes. Hagan de cuenta que un flexómetro, ¿sale? Es el equivalente a lo que es un fleje. Si tienen o desarmaron o llegaron a desarmar un carrito de fricción, generalmente estos traían un fleje. Para que nosotros reclinemos el asiento de un vehículo, precisamente, si es de rotación o ya sea de palanca, generalmente se utiliza un fleje precisamente para transmitir ese tipo de movimiento. Si tienen un portacredenciales de esos de yo-yo, traen una laminilla de estas, un fleje, de manera interna. En el caso de los muelles, es el equivalente a lo que son los resortes. Prácticamente estos generalmente solo se ven aplicados en lo que son los camiones de carga. Es un equivalente. Resortes y muelles son equivalentes. Los cables hay de diversos tipos, específicamente, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si vamos a jalar un vehículo con una grúa de plataforma, ese cable es obviamente de un diámetro mayor y de un trefilado distinto. El trefilado es el prensado, chicos, chicas, a un, por ejemplo, chicote de una bicicleta. En ese caso, el cable es más delgado y el trefilado es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque no necesitamos tanta fuerza para poder detener o transmitir el movimiento a lo que es el cangrejo y el cangrejo nos permita frenar, ¿vale? O, por ejemplo, en este caso, para elevar, por ejemplo, contenedores en lo que son los muelles. Entonces, de acuerdo a lo que necesitemos desplazar o transmitir, va a ser el tipo de cable que nosotros vamos a poder aplicar. Lo que son las bandas, en este caso, hay de diversos tipos, hay planas, redondas, en B, dentadas, por ejemplo, ¿sale? Entonces, dependiendo cuál sea lo que nosotros necesitemos transmitir, va a ser el tipo de banda que nosotros debemos elegir, ¿vale? Pasamos a los mecanismos de cálculo y medición. Dentro de estos mecanismos de cálculo y medición, evidentemente tenemos dos grupos, los que sirven precisamente para sumar, restar, multiplicar, dividir o hacer tareas muy específicas. En el caso de los mecanismos de medición, nos permiten precisamente tomar ciertas dimensiones de algunas cosas. En este caso, nosotros digitábamos la operación, jalábamos la palanca y en este caso nos imprimían precisamente toda la operación. Los de medición, lo que es un vernier, un compás o un micrómetro, precisamente nos permiten tomar medidas específicas. Los mecanismos de fricción, chicos, en este caso hay de dos tipos. Una, para transmitir el movimiento o el otro para detenerlo. En el caso de para transmitir el movimiento, siendo honestos y sinceros, ya casi no los van a ver. ¿Por qué? Porque al momento de ver fricción, evidentemente hay calor. Y si hay calor, evidentemente hay mayor desgaste. Por esa simple razón, difícilmente ya los van a ver aplicados. Los que más vamos a ver aplicados o donde utilizamos más mecanismos de fricción es para detener el movimiento. En ese caso, lo que es un sistema de freno, ya sea de disco, ya sea de tambor, en una bicicleta, por ejemplo, ¿vale? Los mecanismos de engrane o engranajes, propiamente dicho, tren de engranes es el nombre preciso y correcto que reciben ese tipo de mecanismos. Los eslabones, evidentemente, se llaman engranes.
Generalmente vamos a trabajar de 3 tipos. El que están viendo en pantalla es precisamente un tren ordinario simple. ¿Por qué ordinario simple? Porque cada engrane gira sobre un eje diferente. Tenemos un tren ordinario compuesto, va a ser aquel donde por lo menos en un par de un par de engranes gira sobre el mismo eje y estos 2 engranes o este par de engranes se involucran en lo que es el movimiento. También tenemos lo que son los trenes planetarios. Principal aplicación de los planetarios es para incrementar el par torsor. Hay diversos tipos de engranajes, que son los eslabones. Los tenemos de dientes rectos, que son los más frecuentemente vistos en ocasiones. Cónicos rectos, cónicos por la geometría. Este tipo de engranaje se utiliza para transmitir movimiento a ejes perpendiculares. Lo que son cónicos, específicamente cónicos por la geometría en espiral, porque se dan cuenta, en este caso tienen una inclinación los dientes. Tenemos el doble helicoidal o también conocido como espina de pescado, evidentemente transmite pares torsores muy grandes. Cuando vayan otra vez a la escuela, hay una estatua, se puede decir así, donde van a ver aplicado precisamente este tipo de dientes y específicamente, si son muy observadores, van a ver que les falta un poco de dientes. Imagínense la fuerza o imagínense el golpe que se debe haber dado o provocado para que nosotros voláramos esos dientes. Hipoidales, en este caso, es como funciona precisamente un diferencial, se puede decir así, internamente. Corona sin fin, tornillo sin fin corona. Esta es la corona, la pieza dorada del lado izquierdo, el tornillo sin fin es este. Hay tornillos sin fines izquierdos, tornillos sin fines derechos, como si fuera un tornillo común y silvestre, se puede decir así. Principal aplicación del tornillo sin fin, nos permite reducir la velocidad de manera drástica. Generalmente, siempre que ustedes vean un tornillo sin fin aplicado, generalmente siempre va a ser un reductor de velocidades. Estos engranes de linterna ya difícilmente los van a ver, salvo en exposiciones. Son de las primeras engranes que surgieron. Quiero que vean cómo se están aplicando o cómo vienen los dientes. Los dientes generalmente en un engrane vienen sobre lo que es el canto, pero hay unos engranes que se les conoce como corona de rey o como corona plana que vienen sobre lo que es la cara precisamente o propiamente de lo que es el engrane. Lo que es un piñón y cremallera, piñón es la pieza circular o el engrane circular y la cremallera es una barra dentada, ¿vale? Esto era lo que les decía que es el equivalente a un cierre, por ejemplo, de un pantalón, de una chamarra, de una mochila, por ejemplo, es el equivalente a la cremallera. En ese caso transformamos movimiento de rotación a movimiento de traslación. Este es arreglo, en este caso se llaman helicoidales porque los dientes van inclinados en ejes paralelos por el arreglo en el que están. Helicoidales en ejes cruzados. Y finalmente llegamos a los mecanismos de leva, a esto que de ahí. Aquí, para el compañero que me preguntaba, esta pieza, si se dan cuenta, genera un movimiento de rotación. Específicamente es un movimiento de rotación no centroidal. ¿Por qué? Porque la pieza precisamente no es una pieza uniforme, por esa simple razón. Y aparte, en este caso tendríamos que calcular o ubicar, el centro de masas, y si ese centro de masas coincide con el eje de rotación, sería una rotación centroidal. Esa es la pequeña diferencia. En este caso, podemos decir que esta pieza, que es la leva, generalmente es donde se inicia el movimiento, ¿vale? Y el elemento que recibe ese movimiento recibe el nombre de seguidor. No siempre hay levas que rotan, sino que hay levas que se trasladan, ¿sale? En este caso se les conoce como levas de cuña. Lo que son las llaves o las cerraduras, precisamente, es un tipo de leva de cuña. También las hay cilíndricas o de tambor, eso por la geometría, no es por otra cosa, ¿vale? Pero funciona prácticamente de la misma manera. Las hay tridimensionales, con una sola leva podemos derivar movimiento a 3 ejes totalmente distintos, por eso se le conoce como tridimensional. Ahí esa clasificación es por el tipo de la leva, ¿vale? Pero también podemos clasificar por el tipo de seguidor, por la geometría. El seguidor generalmente siempre va a ser el elemento de salida. En este caso se llama oscilante por el movimiento que está generando,
¿sale? Y de cara plana por cómo se lleva a cabo el contacto entre la leva y el seguidor. Lo tenemos oscilante nuevamente por el tipo de movimiento y de tipo carretilla porque es esta piececita, la que está en contacto directo precisamente con el entre el seguidor y la leva, perdóname, ¿vale? En este caso tenemos un alternativo radial de cara plana. Alternativo por el tipo de movimiento que se desarrolla o desarrolla. Radial porque coincide el eje de rotación de la leva con el eje de traslación del seguidor de cara plana por cómo se lleva a cabo el contacto. ¿Vale? Entonces, aquí precisamente lo que les decía, esta pieza, como desarrolla un movimiento de rotación no centroidal, por esa razón se le conoce como leva. Si esta pieza fuese totalmente circular, a esa se le puede denominar volante. Si el eje del volante, el eje del volante, el centro de masas y el eje de rotación coincide, esos tres puntos, entonces sí se puede decir, que desarrolla un movimiento de rotación centroidal. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, en este caso, ¿por qué se dice que es un oscilador? Esto es un balancín o un oscilador por el tipo de movimiento. No da vueltas completas, chicos. ¿Sale? No sé si queda clara esa diferencia. Por ahí el compañero que me hacía esa pregunta. No sé si por ahí esté. Bueno, mi pregunta iba más de que si una leva podía asemejarse a un balancín, debido a que, bueno, ninguno está en el par no está en el centro de la figura y ambos desarrollan movimiento de rotación. Entonces, bueno, ese era más o menos. No, te me estás confundiendo. Una cosa es el par, otra cosa es la pieza y otra cosa es el movimiento. Dame un segundo. Por ejemplo, en este caso, como les comentaba, esta pieza se le denomina leva, ¿sale? Pero aquí rota. Aquí se traslada, ¿vale? Esta pieza, como cilindro precisamente, es la leva. Como cono, esa es la leva. Esa es por la geometría, se puede decir así. Si tú te das cuenta, las levas pueden trasladarse o pueden rotar, de manera general, aclaro. Ahora, el seguidor, por el tipo de movimiento que desarrolla, puede ser oscilatorio, bueno, en este caso sigue siendo oscilatorio, o puede ser alternativo o de traslación, pero ese es por el tipo de movimiento, ¿sale? Una leva, te soy honesto y sincero, yo nunca he visto que nada más oscile, al menos yo. Siempre el que oscila es el seguidor. Yo por eso les comentaba, generalmente y casi todas las levas que vamos a ver aplicadas, salvo las de cuña, siempre van a tener movimiento de rotación. Ojo, rotaciones en general, específicamente rotación no centroidal. No sé si queda un poquito ya más claro. Sí, En el punto de contacto, que por ahí también me mencionaste eso, en el punto de contacto aquí se dice que es una conexión directa entre una, si lo quieres ver así, manivela porque da movimiento de rotación de manera general y una corredera porque se traslada de manera general. En el punto de contacto aquí, ¿sale? Se lleva a cabo, un J2, porque ese punto gira junto con la leva y se desliza sobre la cara de lo que es el seguidor. Caso contrario aquí. En este caso, esta ruedita que recibe el nombre de carretilla siempre está en contacto con la periferia de lo que es la leva. En este caso se lleva a cabo rodadura pura. En el punto de contacto se dice que hay un J1. Chequen la diferencia en la transmisión de movimientos, chavos. ¿Vale? ¿Más dudas, nenes, nenas? ¿No? ¿Seguros? Ya para dejarlos, nada más déjenme, les presento otra cosa. Bueno, no sé si tengan un poquito de tiempo, me regalan unos minutos. Nuevamente, estas son algunas aplicaciones, precisamente de lo que son engranes. Bajo este tipo de arreglo, que son trenes ordinarios simples, cada engrane gira sobre un eje totalmente diferente y aparte giran en sentidos contrarios. Engranes rectos, en este caso es un arreglo ordinario compuesto. Hay dos pares de engranes compartiendo el eje, ¿vale? Siguen siendo, si se dan cuenta, si voy del rojo al morado, es un reductor de velocidad. Más adelante lo vamos a ver.
¿Cómo funciona un tren planetario? Todo se mueve, eso es una opción. La segunda opción, aquí si se dan cuenta, este engrane que se conoce como solo central se detuvo. Y la tercera opción, que por ahí viene, es fijar el otro central, que es este como anillo, como aro, que también es un central al sol. Bajo esta última configuración es cuando nosotros aumentamos el par torsor, se puede decir al máximo, ¿vale? También hay engranes de ejes, de velocidad variable. Vean. ¿Vale? ¿Cómo funciona una caja de velocidades? Y finalmente ahí, bien, corta velocidad, que prácticamente es directa. Y aquí aparece un otro engrane, se puede decir así, que nos ayuda precisamente a invertir el giro, que es la mentada reversa. ¿Vale? Otros tipos de engranes, lo que son cónicos helicoidales, cónicos en espiral. Este es un arreglo que viene en los diferenciales, cónicos hipoidales. ¿Vale? Helicoidales en ejes paralelos, en ejes cruzados. ¿Vale? Los espinas de pescado o doble helicoidal. Las aplicaciones prácticamente son de dos tipos. O reducimos la velocidad o le incrementamos. Así de fácil, ¿vale? Esto es lo que les quería enseñar, cómo funciona un diferencial. Quiero que vean este par de engranes. Esto es donde estoy moviendo el cursor. Vean la diferencia de velocidades que se pueden llegar a presentar gracias a este mecanismo que es un diferencial. Al momento de que nosotros tomamos una curva, la rueda que va dentro de la curva baja su velocidad y la que va por fuera la aumenta, ¿vale? Gracias a este mecanismo. Y bueno, esta es otra de las aplicaciones de lo mismo que es un arreglo hipoidal. ¿Alguna duda, pregunta, chicos, chicas? Si es que la hay. ¿Hay algo de alguna ley o algo así que hable lo del ángulo menor retroceso? Como ley, no. Simplemente si hay diferencia entre los ángulos tanto de avance como de regreso, evidentemente es un mecanismo de retroceso rápido. Ok, Ojo, gracias. si el avance es más rápido, evidentemente cambia de nombre, nada más. Más dudas, chicos, chicas. Ok. Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, por mi parte el día de hoy es todo. Los veo el lunes y ya les estaré indicando, bueno, les doy indicaciones ya sea en Telegram o en Claro. Gracias, chavos. Pásenla bien. Buen fin. Cuídense. Chao. Nos vemos, Gracias, profe, nos vemos. Gracias. Pues, profe. Profesor, ¿va a subir las presentaciones a Classroom? Sí, nada más que en un ratito más. Vale, gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Chao.